Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia. Señor, con hambre de ti, con necesidad de tu persona, tu presencia, pero también de esa capacidad, esa capacitación, esa competencia que tú nos das a través de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para vivirla y para poder compartirla de una manera clara, de una manera, Señor, que motive a tu pueblo a cumplir la misión de Dios, a cumplir tu misión. Gracias, Dios, por mis hermanos y hermanas allá en Colombia, por esta iglesia que tiene deseo, Señor, de prepararse para poder exponer tu palabra con mayor precisión y sobre todo con el propósito de que tu pueblo cumpla tu misión. Yo te agradezco el privilegio que me das de poder compartirles lo que tú me has dado y te suplico, Señor, que tú bendigas este tiempo y que tú multipliques, Señor, los resultados, el fruto, de tal forma que cuando mis hermanos abran tu palabra, abran su boca, tu palabra corra, porque sé que tu promesa es que no va a regresar vacía, sino que tú la prosperarás para tu propósito, Señor. Ayúdanos en este tiempo, te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estar viendo un poco de interpretación misional de la Biblia, para lo cual voy a compartir mi pantalla y aquí tengo esta presentación. Quiero que ustedes me digan si se está viendo, por favor. Sí, señor. Ok. Entonces, para poder predicar misionalmente la Biblia, debemos interpretarla misionalmente. Y esto no es algo que tenga mucho tiempo de estarse estudiando o estarse practicando. Miren, hermanos, normalmente en las iglesias hay mucha predicación, hay predicación evangelística, o sea, cuando se presenta el evangelio, hay predicaciones doctrinales, cuando se les enseña doctrina a los hermanos, o predicaciones de ánimo, de estímulo, cuando los hermanos andan todos desanimados, emocional, espiritualmente hablando, y entonces el mensaje del predicador o de la predicadora es con el fin de animar a los hermanos. Es como cuando la llanta de tu carro está ponchada, o sea, se pinchó con algo, se bajó el aire y tú vas a una vulcanizadora para que la parchen, perdón, y luego la inflen. Y es como lo que a veces tratamos de hacer los predicadores, darles ánimo para una semana. Pero la predicación misional no trata solo de dar ánimo para una semana. La predicación misional es aquella predicación que el propósito es que los hermanos entiendan el mensaje de la Biblia y lo apliquen a su diario vivir por toda la vida, no solo por una semana. O sea, cuando predicamos misionalmente, el propósito no es solamente de estímulo, de ánimo, porque no somos motivadores, somos predicadores de la palabra de Dios. Pero muchas veces ni los mismos predicadores saben cómo leer o cómo interpretar misionalmente la Biblia. Entonces, el propósito de la predicación misional es que la audiencia, los hermanos, salgan con el ánimo, pero también salgan con las herramientas a partir de un pasaje bíblico para que puedan vivir y cumplir la misión de Dios, no solo por una semana, no solo por un mes ni por un año, sino a partir de ese sermón en adelante, hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve a su presencia. Entonces, en la primera clase estuvimos viendo esto, que cuando nosotros llegamos al texto bíblico, empezamos a interpretarlo. Y lo que queremos extraer es la idea exegética, es decir, comprender el texto tal como fue dirigido a los receptores originales, a los cristianos del primer siglo o el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel en los siglos anteriores a la venida del Señor Jesucristo. Eso nos lleva, la idea exegética nos lleva a la idea hermenéutica, luego a la idea teológica y luego a la idea homilética. Es decir, del texto, del párrafo, extraemos principios. Luego vemos qué diferencias hay entre los lectores de ese pasaje
en los tiempos bíblicos y la diferencia que hay con, o sea, con nosotros en estos tiempos del siglo XXI. Y la idea teológica es el principio teológico que subyace al paso de los años, es el principio que queda. Y de ahí vamos a sacar nuestra idea homilética. Hoy vamos a hacer un ejercicio, solo estamos haciendo un recordatorio ahorita. Y el ejercicio está basado en Primera de Juan, capítulo 4. Pero solo quería dar este repaso porque lo vimos en la primera clase. Cuando tú llegas al texto, le haces exégesis. Luego aplicas tus conocimientos hermenéuticos, sacas tu idea teológica y luego preparas tu exposición bíblica con una idea homilética, con un lenguaje ya aplicado a tu audiencia, a la Colombia de hoy, no a la Palestina del primer siglo, o al reino de Judá, o al reino de Israel de siglos antes de Cristo. Entonces, aquí está resumido. Hacer exégesis es ser fieles al texto bíblico. Hacer exégesis es extraer del texto y ser fiel al texto. Hermenéutica es ser relevante a la época que estamos viviendo, es tender puentes, es tender un puente de una orilla a otra orilla, es tender un puente que va desde el primer siglo o el siglo que se haya escrito ese pasaje bíblico hasta hoy, el 2022. Eso lo hace la hermenéutica. La homilética es que presentes tu exposición bíblica de una manera clara para tus oyentes. Pues esas tres cosas debemos tener en mente, esos tres elementos. Voy a ser fiel al texto, voy a ser relevante a la época que estoy viviendo y voy a ser claro con mis oyentes. Ahí es donde debes tomar en cuenta si tu audiencia son cristianos o no son cristianos, si son nuevos en la fe o son viejos en la fe, si son de zona rural o de zona urbana, si son gente de edad avanzada o son jóvenes o adolescentes. En fin, porque tienes que ser relevante a la época y cuando ya pones tú el pasaje, tienes que ser claro, lo más claro posible a tus oyentes. Bueno, ahora entramos ya con la lectura misional y la interpretación misional. Toda la Biblia, hermanos, fue escrita desde la misión y para la misión. Toda la Biblia. Sea Antiguo o Nuevo Testamento, sean salmos, sean proverbios, sea leyes, sea historia, sea profecía, sean los evangelios, sean las epístolas o el Apocalipsis, toda la Biblia fue escrita desde la misión y para la misión. Estos son temas que van de principio a fin. Por ejemplo, la Biblia va de creación original a la nueva creación, pasando por la caída y por la redención en la historia. Otra manera de ver la Biblia de una manera global es ver la secuencia de los pactos. El pacto noético, el abrámico, el mosaico, el davídico y el nuevo pacto. Nosotros, por la sangre de Cristo, entramos al nuevo pacto. Nuevo pacto que incluye la dádiva del Espíritu Santo. Luego también vimos que desde el principio en Génesis hay muchas naciones y en Apocalipsis todas las naciones de toda tribu, lengua, linaje y nación están delante del trono. Dios formó una nación, la nación de Israel, la cual falló muchas veces. Así que luego envió a su hijo, que tomó forma de hombre, el cual formó una iglesia multinacional para alcanzar a todas las naciones. Esa es la meta misional de Dios. A partir de muchas naciones que se desviaron, que se alejaron de Dios, hasta aquel gran conglomerado de todas las naciones, toda tribu, lengua, linaje, nación, que estarán delante del trono allá en el Apocalipsis. Tú y yo estamos en este tiempo de una iglesia multinacional, que estamos para cumplir la misión de Dios. Pero nosotros como iglesia nos reunimos y luego nos disgregamos, nos congregamos y nos disgregamos. Cuando nos congregamos es para alabar a Dios, para orar, para convivir y para ser equipados y motivados para cumplir la misión de Dios. Por eso la predicación debe ser misional, no solamente para informar, sino para transformar y equipar al pueblo de Dios, para que juntos cumplamos la obra del ministerio y la misión de Dios. Entonces, ahora vamos a entrarle de lleno con, con la interpretación misional, para lo cual
yo voy a pedirles, voy a dejar de compartir y voy a pedirles si pueden leer Primera de Juan 4 del 7 al 12. Yo sé que tienen una versión más contemporánea, Daniel. ¿Quisieras tú leer allí en esa versión que usan? Yo aquí tengo la NBI, también puedo darle lectura y aparte la tengo en el PowerPoint, tengo otra versión. Primera de Juan Listo. 4 del 7 al 12. Escuchemos. 7 al 12, voy a leer de la PDT, que es la versión que usamos. ¿Cuál es? Palabra de Dios para todos. Ok. Listo. Dice Primera de Juan 4, 7. Estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama a Dios como su Padre, todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En esto Dios nos demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Gracias. Voy a leer la NBI. Dice así. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De este pasaje, si no tuviéramos ya la enseñanza de que se debe predicar misionalmente, tal vez podríamos, no digo yo que no podríamos encontrar la idea exegética, no digo yo que no podríamos encontrar la idea central y predicarla, pero tal vez no la ubicaríamos en el contexto histórico de por qué Juan dijo eso, por qué Juan pedía eso a sus lectores y cómo ahora eso, en este mundo tan individualista, en este mundo en el que vivimos tan materialista, cómo pudiéramos nosotros, que vivimos en el 2022, cumplir la misión de Dios motivados por este pasaje. Y yo quiero ahorita, vamos a ir, son 4 consejos para interpretar la Biblia misionalmente que quiero darles y voy a volver a compartir. Permítanme, está aquí. Dígame si se está viendo, por favor. Y dice el marco de la historia, es la historia bíblica. Así es. Entonces, este pasaje está dentro del marco de la historia bíblica completa, de esa metanarrativa que va desde Génesis a Apocalipsis. En muchos pasajes se nos dice que Dios ama a su pueblo, que Dios ama al mundo. Y aquí está hablando de que Dios es amor. Y está hablando a una comunidad ya cristiana, una comunidad de fe. Y la exhortación es a que nos amemos unos a otros. Yo pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿ustedes recuerdan que se haya dado el mandamiento de amarnos los unos a los otros? ¿O todo empezó en Mateo 22, cuando Jesús dijo el gran mandamiento? Dice, es amar a Dios, ¿no? Sí. Escucho por nuestro Hijo, nuestro Dios. Está en Mateo. Pero dice, Por ejemplo, si vamos a Mateo 22, donde dice el gran mandamiento,
nos lleva a Levítico 19:18. En Levítico 19:18 dice así. A ver, o es... No es... Permítanme. Cuando el pasaje del gran mandamiento de Mateo 22, ¿a qué pasaje nos lleva del Antiguo Testamento? A ver, Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Si alguien lo tiene, ¿me puede hacer favor? Sí, Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Uh-huh. Eso dice el 5, ¿no? Entonces, Sí, se habla, ahí se nos está enseñando, y el gran mandamiento que dice el Señor Jesús en Mateo 22 es el primero, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande. El segundo se parece a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Por ejemplo, ustedes ven que en los 10 mandamientos, los primeros 4 son en relación con Dios y los otros 6 son en relación con el prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacer esas cosas que se nos está prohibiendo. Lo que quiero que vean es de que el mandato de que nos amemos unos a otros no es nuevo, no aparece en Primera de Juan. Hay todo un recorrido bíblico en el Antiguo Testamento donde dice que amemos al extranjero, que amemos a la viuda, al pobre, al huérfano, ese amor lo debemos demostrar con hechos concretos, no con ideas abstractas, decir, oh, cómo te amo y ya. No, si amamos al prójimo, el Señor Jesús dice, y el segundo mandamiento es como este, se parece a este. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el Señor Jesús está diciendo que todo lo que enseñaba ya se basa en estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Pero el pecado que entró en Génesis 3 nos impide amar a Dios, nos impide amar al prójimo, porque el pecado nos hace ser egocéntricos, nos hace centrarnos en nosotros mismos. No podemos amar a Dios y amar al prójimo a menos que Dios haga la obra en nosotros. Lo que quiero explicarles, y espero ser claro, es de que este pasaje, ese mandato de que nos amemos unos a otros, el pasaje que leyó Daniel y que luego leí yo, no es nuevo, tiene todo un trasfondo bíblico. Recuerdan que primero hay que mirar hacia arriba, luego hay que mirar hacia atrás, luego mirar hacia adelante, luego mirar hacia el aquí y el ahora. Entonces, lo que estamos tratando ahorita es de mirar hacia atrás. ¿Qué otras cosas la Biblia nos había, permítanme volver a mostrar mi pantalla, en qué otros pasajes la Biblia ya nos había dicho que hiciéramos esto? Y permítame ahorita, a ver, el marco de este pasaje es la historia bíblica. La más influyente aproximación a la interpretación misional de la escritura comienza con el gran cuadro de todas las escrituras, comienza con el gran alcance, es decir, no solo con este versículo, sino con el gran cuadro que es los 66 libros de la Biblia, el gran alcance de las escrituras. Y está enfocado de una manera narrativa. Por ejemplo, los profetas nos dicen, misericordia quiero, no sacrificio. Y misericordia es una palabra que en hebreo significa amor de pacto. La famosa Gesed es misericordia, es un amor de pacto entre dos personas que están en pacto. Entonces, toda la narrativa bíblica viene hablando del amor. Recuerdan que Dios dice a través de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, Dios nos ama, Dios es amor. Ahora, la nación de Israel debía amarse entre sí
y debían mostrar esa misericordia también a las naciones paganas. Pero creo que uno de los momentos más tristes del Antiguo Testamento es cuando el reino del norte se divide del reino del sur, cuando 2 tribus quedan en el sur, 10 en el norte, y no solo se dividen, sino pelean entre ellos, pelean entre ellos. El propósito de Dios era que su pueblo, Israel, mostrara un frente común y se amaran entre ellos, pero no lo hicieron. Y también el propósito de Dios es de que, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Entonces, cuando vamos al texto bíblico, en este caso, primera de Juan 4, debemos darnos cuenta que este párrafo está inmerso dentro del marco que es la historia bíblica. Entonces, el acercamiento misional para interpretar la Biblia no niega los otros métodos. Ya les dije, primero es la idea exegética, la idea hermenéutica, la teológica y la homilética. Es decir, cuando vamos a predicar, ya no vamos a usar la terminología con tal como viene en la Biblia, sino extraer la idea y vamos a usar términos que nuestra audiencia entienda. Entonces, la predicación misional no niega esos acercamientos exegéticos, hermenéuticos y homiléticos, pero coloca la interpretación a la luz de la gran narrativa de la Escritura. Es decir, cualquier párrafo que tú vayas a predicar, debes tratar de colocarlo a la luz de la gran narrativa de la Escritura, porque un párrafo, un capítulo de la Biblia no va a contradecir el mensaje global de toda la Escritura. Más bien tiene que embonar con el mensaje global de las Escrituras. Este acercamiento de interpretación misional utiliza toda la amplia gama de métodos exegéticos, pero orienta la interpretación a la función del pasaje en cuestión en la gran narrativa bíblica. Y aquí está, lo alargué un poquito, dije del 7 al 12, ¿no? Y aquí está, en otra versión dice, permítanme, el 12 termina, se ha manifestado plenamente. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Ahí ya me pasé hasta el versículo 13. Vamos a dejarlo en el 12. Ahora vamos a ubicar este pasaje, 1 de Juan 4, 7 al 12, en el marco de la historia bíblica. Vayamos, ¿cuál es el trasfondo histórico de cuando Juan escribe esta carta? El trasfondo histórico es que hay una división en la iglesia. El llamado a amarnos unos a otros, que hace aquí en 1 de Juan 4, es un eco del mandato de Jesús en el Evangelio de Juan. Busquen por favor Juan 13, 34 al 35. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. No sé si tú, Daniel, o alguien más puede leer. Dice, les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Gracias. O sea, 1 de Juan 4, 7 al 12 es un eco del mandato de Jesús en el Evangelio de Juan de que nos amemos unos a otros y que eso repercutirá en que el mundo, los de allá afuera, se darán cuenta, verán que nos amamos y dice, en esto conocer el mundo que sois mis enviados, si tuvieres amor los unos para con los otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia, una comunidad de fe unida que se ama, es un gran testimonio del evangelio.
Por eso Juan escribe esta carta, específicamente este párrafo, porque lo que hay en su tiempo es una división. Que Dios es amor es el fundamento teológico para este mandato. Y el sacrificio de Cristo es el ejemplo supremo de amor. Aquí lo dice, ya lo leyó Daniel, ya lo leí yo en 1 Juan 4, cuando dice que nos amemos así como Cristo, dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El ejemplo supremo de amor es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Seguimos con el primer punto de que debemos leer el pasaje en el marco de la historia bíblica. Cuando dice Dios es amor, más que una declaración ontológica, o sea, del ser de Dios, es una explicación misional. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente, estamos hablando del ser de Dios. Pero cuando decimos que Dios es amor, más que una declaración del ser, es una explicación del actuar de Dios, de la misión. Por eso es una explicación misional. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo como sacrificio para cumplir su misión de redención y restauración. Entonces, cuando se dice que Dios es amor, está apuntando a la motivación misional de Dios. Es decir, el amor es lo que es la motivación de Dios para cumplir su misión. Y cuando los hijos de Dios, sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, o nosotros los cristianos contemporáneos, el amor de Dios es lo que nos debe motivar. Que Dios nos amó, que Dios nos ama. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo es lo que me empuja. El amor de Cristo es el que me aprieta, sabiendo que si uno murió por todos, luego los todos debemos vivir para ese uno. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos como cristiano, debe estar motivado porque Dios nos amó. Porque cuando se dice que Dios es amor, apunta a la motivación misional de Dios. Nosotros, la iglesia, somos invitados a participar de y en la misión de Dios de tal modo que debemos amarnos los unos a los otros, porque la misión de Dios es una misión de amor. Debemos amarnos los unos a los otros y debemos amar al que no conoce a Cristo. Versículo 12 dice, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará, es decir, se perfeccionará en nosotros. Al amarnos unos a otros, participamos en la vida misional de Dios, que es una vida de amor. Al amarnos unos a otros, estamos participando en esa vida misional. El perfecto amor de Dios en nosotros no es algo abstracto, ni una experiencia interna solamente. Más bien, el perfecto amor de Dios en nosotros es una realidad concreta de amarnos los unos a los otros. Lo dice aquí en esta carta Juan y lo dice Santiago en su epístola. Si tu hermano, tu prójimo tiene necesidad de algo y tú tienes cómo suplirlo, no le digas que Dios te bendiga y que Dios te lo dé si tú lo puedes dar. Si tiene frío y tú tienes algo con que él se pueda cubrir, no le digas que Dios te provea, dale tú. Entonces, el perfecto amor de Dios no es algo abstracto, sino es algo concreto. Es la realidad concreta de amarnos los unos a los otros. Entonces, dejamos el primer consejo. Para leer, interpretar y predicar la Biblia misionalmente, debemos ubicar nuestro pasaje en el marco de la historia bíblica, que va de principio a fin. El segundo consejo es que toda idea exegética, hermenéutica y homilética que extraigamos del pasaje a predicar debe ser con el propósito de equipar, no solo de estimular para que vivan bien una semana, sino para darles un equipamiento que les permita vivir de aquí hasta que mueran cumpliendo la misión de Dios. No encontré una imagen que dijera equipando líderes para transformar Colombia, pero la voy a buscar y la voy a cambiar. Si la tienen, me la mandan para que yo les envíe ya con esa otra imagen.
Pero siempre que vayamos a predicar, y ustedes lo saben muy bien porque son cristianos serios, comprometidos, que el propósito no es entretener a la gente. El propósito no es que la gente diga, ah, cómo me gustó el sermón. No predicamos para que le guste a la gente. El propósito es equipar a nuestra audiencia con la verdad que pudimos extraer de ese párrafo. Jesús formó personalmente a la primera generación de cristianos para la misión. Después de eso, cuando él se fue y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia, su testimonio se convirtió en la herramienta para continuar la formación. Es decir, él ya no estaba para formar a la segunda generación. Ya estaba el Espíritu Santo y los cristianos que quedaron con esa encomienda de hacer discípulos de todas las naciones hasta el fin del mundo. Entonces, tu propósito y mi propósito como predicadores, vuelvo a repetir, no es entretener, no es solo motivar, ni solamente es informar. Nuestro propósito es equipar a esos hermanos y hermanas que nos escuchan para que cumplan la misión, para que esa misión que se le ha llamado la Gran Comisión no quede inconclusa, sino que continúe. El Antiguo Testamento fue escrito para equipar al pueblo de Dios para sus propósitos misionales. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para equipar a la nación de Israel para sus propósitos misionales. El Salmo 19, quiero que vayan al Salmo 19. Si lo lees, Daniel, por favor, si eres tan amable, el Salmo 19. Ahorita te digo específicamente qué versículos. Del 7 al 14, del 7 al 14. Dice Salmo 19:7, la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta al alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, demuestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Dios mío, tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Pero ¿era hasta cuál? Hasta el 14. Bueno, protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca. Eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Gracias. Fíjate que el versículo del 7 en adelante dice, la ley del Señor, el mandato del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor, las sentencias del Señor. Son diferentes calificativos que se le da a la ley de Jehová. Y dice que todas ellas ayudan, infunden aliento, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, guía, dan luz a los ojos. Dice que son justas, son más deseables que el oro. Además dice que a través de la palabra Dios nos advierte. Y entonces la palabra de Dios fue dada en el Antiguo Testamento para equipar al pueblo de Dios para sus propósitos misionales. Pero, ¿qué pasó? Que muchas veces dejaban de leer la ley. ¿Recuerdan cuando Esdras y Nehemías regresan de Babilonia y están leyendo la Biblia?
Dice que le leyeron muchas horas y la gente de pie, y el escriba Esdras estaba detrás de un púlpito de madera leyendo. La gente lloraba porque durante 70 años habían estado en el cautiverio babilónico y saber cuántos años antes no habían leído la ley de Jehová. Pero cuando Dios dejó su palabra, el Antiguo Testamento, para equipar a su pueblo. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito para formar, equipar, renovar a la iglesia para su misión en el mundo. Quiero que veamos segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo capítulo 3, es que estaba yo equivocado ahorita. Versículo 16. Si lo puedes leer, Daniel, por favor. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Toda la escritura es útil. Un sinónimo de útil es provechosa. Entonces, con el Antiguo, con el Nuevo Testamento, Dios quiere formar, equipar, renovar a su iglesia para su misión en el mundo. Entonces, cuando tú vas a predicar de algún pasaje, debes saber que el propósito de Dios para ese pasaje es darle un equipamiento, darle, en otro sinónimo sería darle herramientas a tu audiencia para que vivan la misión de Dios. No solo por una semana, sino de aquí hasta que mueran o hasta que el Señor venga. Este acercamiento no niega la extensión de la gran narrativa de las Escrituras, pero enfoca cada pasaje en su rol de formar y equipar al pueblo de Dios. Hay pasajes que nos van a equipar de una forma, hay pasajes que nos van a equipar de otra forma. No debemos forzar, sino dejar que el mismo pasaje nos diga de qué manera quiere equipar a la audiencia. Debemos prestar atención al género literario, si es poesía, si es sabiduría, si es historia, si es profecía, si es un evangelio, si es una epístola, si va dirigida a una iglesia específica, o si es una epístola abierta, universal, o si tiene lenguaje figurado, si es literatura apocalíptica. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque hay que tomar que eso, por ejemplo, ahorita el Salmo 19 dice que es más dulce que la miel que está recién salida del panal. No lo podemos interpretar literalmente y decir, a ver si es cierto, y agarrar y probar. No, está amargo este papel, no está dulce. No está, como es un salmo, como es poesía, no la debo leer como debo leer otros pasajes que no están usando el lenguaje poético. Entonces hay que prestar atención al género, a las formas literarias, a los contextos históricos. Por ejemplo, el Salmo 27, versículo 4, ¿lo lees, Samuel? Daniel, por favor. Salmo 27, 4, por favor, Daniel. Salmo 27, 4 dice: Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. En la Reina Valera 60 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para ver su hermosura, dice, y para inquirir en su santo templo. Si yo no ubico el contexto histórico del Salmo 27 y me brinco al 2022 y les exijo a mis oyentes, hermanos, todos los días tienen que venir al templo, porque aquí dice que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y así lo dice el Salmo 27:4. Pero ojo, es que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solo estaba en el templo, en el lugar santísimo. Pero nosotros estamos siglos después. Ya vino Cristo, ya murió, ya resucitó, ya vino el Espíritu Santo. Y Cristo dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que no importa si es en el monte Gerizim como los samaritanos o en el monte Sión como los judíos.
Y luego el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el principio que queda de ese Salmo 27:4 es de que todos los días debemos buscar la presencia de Dios, pero no necesariamente en el templo, en el lugar de reunión, sino podemos buscar la presencia de Dios en nuestra sala, en la oficina de trabajo, en el local del mercado, en el consultorio, en algún momento que estás a solas. Si eres un mecánico, en un momento en el taller mecánico cuando no hay clientes, tú puedes buscar la presencia de Dios todos los días de tu vida. A mí me gusta mucho manejar. Cuando voy manejando son tiempos muy bonitos donde busco la presencia de Dios. O si viajo en autobús, de igual forma. A veces viajo 12 horas en autobús y normalmente duermo como un poquito menos de la mitad, porque el otro tiempo siempre traigo algo que leer. Si no sirve la luz del autobús, traigo unas lamparitas que se prensan con la Biblia, con el libro y puedo leer. Entonces, lo que está diciendo el Salmo 27:4 es que busquemos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Lo que no está diciendo a nosotros hoy es que necesariamente tiene que ser en el templo. Por eso hay que prestar atención al género, a la forma literaria y al contexto histórico. Ahora, hay que asumir que la formación de identidad también es el propósito de la narrativa de la escritura. Dios, a través de su palabra, no solo está queriendo equipar, sino está queriendo dar identidad a su pueblo. Entonces, hermanos, siempre que vayan a predicar, voy a tratar de equipar a mi audiencia y voy a tratar de que su identidad se fije cada vez más en Cristo, no en su nivel socioeconómico, no en su nivel académico, no en su apariencia física, sino que su identidad se base en Cristo. Entonces, cuando vamos a cada pasaje para equipar, nos está señalando la aplicación para hoy. Vamos a este pasaje. Miren, el autor, que es Juan, quiere formar una comunidad de amor. Y el primer paso, dice, es amarnos los unos a los otros. Tal amor de los unos a los otros significaría que nacimos de Dios y que conocemos a Dios. Lo contrario sería, si no nos amamos unos a otros, significa que no hemos nacido de Dios y que no conocemos a Dios. Ser nacido de Dios se ve favorecido por el lenguaje de Juan, el lenguaje juánico. ¿Por qué? Porque ya desde el Evangelio de Juan, la expresión ser hijo de significa compartir la identidad y el carácter del Padre. ¿Recuerdan Juan 1:12? Yo creo que se lo saben de memoria, probablemente con la Reina Valera. Juan 1:12, desde el versículo 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, con la identidad de nuestro Padre. Ser nacido de Dios aparece en el lenguaje de Juan, porque ser hijo de significa que compartimos la identidad y el carácter del Padre. Y luego dice, estos no son engendrados de varón, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso dice Juan 1, versículo 13. Yo estoy citando la Reina Valera de memoria porque es la que me aprendí, aunque hoy utilizo otras versiones. Pero lo que quiero que vean es que cuando Juan está usando este pasaje en Primera de Juan, les está diciendo, ustedes no son cualquier cosa, son hijos de Dios. Y si Dios ama, ustedes deben amarse. Si Dios es amor, ustedes deben caracterizarse por la naturaleza de ese amor. Los hijos de un Dios que es amor se amarán los unos a los otros. El autor, que es Juan, también promete que ellos conocerán a Dios si se aman los unos con los otros. Esta fue la meta cultural para los lectores de Juan en su primera carta. Porque la iglesia a la que Juan escribe en el primer siglo estaba rodeada la iglesia de una herejía que era el gnosticismo. El movimiento gnóstico que aún hay hoy en todo el mundo es muy viejo. Ya en el primer siglo las iglesias cristianas batallaban con esa herejía del gnosticismo. ¿Y qué es gnosticismo? Gnosticismo es una creencia de que tú puedes conocer a Dios a través de la gnosis, del conocimiento.
pero en la cultura del apóstol Juan, de la iglesia a quien él escribe, la gnosis, o sea, el conocimiento, estaba separado de la materia, de la carne. Y la materia, la carne, se consideraba como algo inherentemente malo. O sea, para los gnósticos, si Dios existe, o sea, que es la deidad, no podía jamás ser un ser humano. Dios, según el gnosticismo, no podía encarnarse y tener un cuerpo porque la carne es inherentemente mala y pecaminosa, la materia. Así que según el gnosticismo, Jesús no podría haber venido de Dios en la carne. O bien, él habría venido, pero no era santo, no era Dios, era malo, era pecador, de acuerdo a la cultura del tiempo de los lectores de Primera de Juan. Una de dos. O no vino de Dios, o bien vino de Dios, pero no es Dios, no es santo, es pecador, porque si tomó carne humana, la carne humana es mala, inherentemente mala. Entonces, Juan está tratando de equipar a una iglesia que está luchando con esa ideología humanista falsa, errónea, con esa herejía. El autor promete ese deseado conocimiento de Dios, el apóstol Juan, en este pasaje. Pero el conocimiento de Dios viene a través del amor demostrado por Jesús, quien vino en carne como sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Y ya lo leyó Daniel y lo leí yo. Dice que el que ama conoce a Dios y que el máximo ejemplo, supremo ejemplo del amor es que Cristo murió por nosotros. Entonces, si los lectores son formados dentro de una comunidad de amor, ellos serán equipados para encarnar ese amor de Dios a los otros y al mundo, que al final de cuentas ese es el propósito misional de Dios. Juan, a través de esta carta, quiere que la iglesia primer siglo, que estaba en Éfeso, a quien él escribe, sea una iglesia que cumpla la misión. Pero para eso deben conocer a Dios y deben amarse los unos a los otros y deben amar a los que están perdidos y llevarles ese evangelio. Miren, aprender a amar, según este pasaje, no vendrá como una experiencia mística, extática, religiosa, incorpórea. Vendrá a través de la concreta y difícil tarea de amarnos los unos a los otros. Y aquí ya está llegando la aplicación del pasaje. Voy a dejar de compartir un momento. No sé, bueno, tienen sus cámaras apagadas, pero yo les quiero preguntar, hermanos, ¿no es cierto que a veces hay gente que se nos dificulta amarla? O nosotros mismos, tal vez a veces somos difíciles de que la gente nos ame. Por nuestra personalidad, por actitudes, o no sé. Te hago una pregunta, como decimos aquí en México, a calzón quitado. O sea, en los ambientes polarizados, por ejemplo, nosotros mañana tenemos elecciones y nos pasó igual que en todo el mundo, lo que está pasando en todo el mundo, el de izquierda y el de derecha, y cualquier cosa que digas es mala y ofensiva para los otros, y ahí es donde debemos amar. Entonces, como iglesia, nosotros decimos aquí hay personas que son tanto de un candidato como del otro, no excluimos. No creemos que los dos sean buenos, completamente buenos, ni completamente malos. Hay cosas de acuerdo al evangelio y hay cosas que no lo son. Pero somos una iglesia del reino y la perspectiva del reino es que todos caben. Entonces, ese es desafiante. Es un gran desafío. Y ahora que tú sacaste esa aplicación en el ámbito de la política, en México nuestro presidente nos tiene polarizados como nunca pensamos. Yo al menos nunca pensé que alguien podría llevar a mi país a ese grado de polarización. Y yo lucho, déjenme decirles, cuando veo, yo no soy de ver las mañaneras de Andrés Manuel, pero cuando estoy viendo algún artículo o algún video, extracto de un video, y lo escucho y veo sus actitudes. Bueno, no sé si les llegó hasta allá la noticia, pero aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 45 minutos de vivo, hace 2-3 días, hubo un grupo de encapuchados con armas de alto calibre que tomaron el control y ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Policía Estatal llegaron hasta 2-3 horas después y no hicieron nada. Sí hubo un muerto,
uno se desespera y uno podría llegar hasta sentir enojo y otros sentimientos no propios de un cristiano. O sea, esa situación, y uno debe, cuando vamos a este pasaje, es realmente muy retador, muy desafiante, porque de igual forma, en la misma familia de aquí en nosotros, no de mi esposa, mis hijas, sino familia un poco más extendida, pero familia cercana, hay gente que no solo votó por él, sino que lo sigue apoyando. Otros que votaron por él y ya están completamente decepcionados y hubieran querido no hacerlo. Pero yo tengo conocidos pastores, miembros de iglesia de otros estados de la República Mexicana, amigos míos, que son, pero 100% seguidores de él. Yo no debo permitir que cuestiones de política dañen la relación de hermandad que hay en Cristo con esos hermanos. El mundo siempre nos va a estar desafiando para que no seamos una comunidad de amor, y nos va a desafiar de muchas maneras, apelando a nuestra naturaleza carnal. ¿Recuerdan las obras de la carne según Gálatas 5:19 en adelante? Pleitos, disensiones, envidias, o sea, puras situaciones de enemistad. Pero el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. Entonces, cuando nosotros tratamos de ser una iglesia así, estamos dando un gran impacto, le estamos adornando el evangelio del Señor Jesús cuando tratamos de ser una iglesia que ame, que sea dirigida por el amor de Dios. Voy a seguir, hermanos. Son 4 consejos para interpretar la Biblia misionalmente. Entonces, dice que esto nos apunta a la aplicación. Díganme si ya se está viendo, por favor. Si nos amamos los unos a los otros, Sí, señor. gracias, nos perdonaremos los unos a los otros, cubriremos las faltas de otros, daremos lo que nos es precioso para atraer a otros a nuestra comunidad de amor. Vamos a dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro sacrificio para que otros conozcan a este Dios de amor. El tercer consejo, hermanos, primero es que leamos los párrafos a la luz de toda la narrativa bíblica. Segundo, el propósito de Dios es equipar y dar identidad a su iglesia, a su pueblo. Tercero, leamos la Biblia en comunidad. Yo sé que los predicadores normalmente preparamos nuestros sermones a solas. Yo aquí estoy en mi estudio, en mi oficina, es mi casa, en mi estudio donde tengo mi escritorio, mis libros, y normalmente aquí los preparo. Pero la idea es que al que tengamos un equipo o que al leer la Biblia en comunidad, cuando está reunida, podamos también interpretarla y ver qué es lo que Dios dice a los otros hermanos o hermanas. Y las iglesias cristianas que entienden y han atrapado la misión de Dios, o sea que son misionales, leen la Biblia desde una posición social caracterizada por la misión. Toman en cuenta la ubicación social del escritor bíblico, pero también de los lectores bíblicos. Es decir, en este caso, Juan, ¿dónde estaba o a quién le dirigió esa carta? A una iglesia que estaba en Éfeso. Yo no estoy en Éfeso. Yo no estoy en el primer siglo, pero debo ubicar socialmente también, bueno, que hoy tal vez no es el gnosticismo, pero es la política que nos está dividiendo. Entonces, ¿de qué forma ese mensaje yo lo puedo aplicar a una iglesia dividida? Ese contexto, tanto el contexto bíblico como el contexto de hoy, moldea la manera en que se lee, se oye, se habla. Entonces, esto tal vez cuesta, es muy poco probable, pero el consejo es que tratemos de hacerlo, de leer el pasaje tal vez que vamos a predicar dentro de 8 días, dentro de 15 días, tratar de leerlo entre varios hermanos y hermanas para ver qué nos está diciendo Dios, no solo a una persona, sino a la comunidad de fe. El propósito de las escrituras es equipar y formar identidad, pero no solo a través de expertos, no solo a través de académicos bíblicos. Más bien, la iglesia
participa en la misión de Dios en una ubicación social desde la cual leemos, oímos y entendemos e interpretamos las escrituras. Voy a poner un ejemplo. Hace años, ya como unos 15, 16 años, tal vez un poquito más, Dios me permitió conducir a Cristo a mi hermano menor, Mario Alberto. Él ya está con el Señor desde hace 12 años, pero estudiando la Biblia con él, un día estábamos leyendo el pasaje de Nicodemo y yo me dejé llevar por lo que había leído de no sé qué autor y le dije que Nicodemo buscó a Jesús de noche porque tenía vergüenza y pena que lo vieran de día. Y como no quería que lo vieran, fue de noche. Yo pregunto, ¿dice el texto que sentía pena y vergüenza y por eso llegó de noche? El texto no lo dice. Y me acuerdo cuando yo se lo leí, le dije eso a mi hermano y me dijo, ey, espérate. ¿Y no te has puesto a pensar que era un hombre muy ocupado y que tal vez se desocupaba ya noche? Y todavía, aparte de estar ocupado, cansado, quiso ver a Jesús. Yo le dije, híjole, jamás lo había pensado. Y me dijo, ese es mi caso. Dice. Él tenía una agencia de viajes, tenía un restaurante y una transportadora turística. Cuando murió estaba construyendo un hotel en Palenque, aquí en la zona Maya. Era un empresario, mi hermano. Murió de 42 años, muy joven. Pero él me dijo, mira, dice, yo tengo interés en estudiar la Biblia, pero yo no puedo ir a un culto como la mayoría de evangélicos de 6 a 8 o de 7 a 9, porque yo a las 8:30 de la noche estoy cerrando mi oficina, mi agencia. Yo puedo llegar a partir de las 9 de la noche, si quieres, de 9 a 11 de la noche. Y yo dije, va pues, le entro. Y ¿saben a qué hora nos reuníamos para estudiar la Biblia? De 9 a 11 de la noche. Y siempre llevaba invitados. Y siempre terminábamos yendo a cenar a las 12 de la noche, como buen mexicano, echarse unos tacos al pastor con a medianoche. Pero ese era el horario de trabajo de un empresario. Entonces, si no nos ubicamos en el contexto social, tanto primero del pasaje bíblico y luego de nosotros, podemos hacer que el texto diga cualquier cosa o más bien, o no sacarle la aplicación relevante para la época que estamos viviendo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, Sí. gracias. Sí, señor. Por eso, qué interesante que ahorita tú sacaste a colación eso, te brotó, Daniel, por eso lo tenías en la punta de la lengua, porque mañana es la segunda vuelta de las elecciones, ¿no? Y yo vi las noticias aquí, porque a mí me gusta mucho ver noticias y sé que ya hubo una y viene la segunda vuelta y de todo corazón les deseo que su país no se vaya a polarizar como el mío. Hay que orar mucho, pero también nosotros hay que tratar de retener, que nuestra lengua no se suelte y de callarnos, porque a veces podemos ser yo he visto en Facebook a contactos míos pastores, unos que están a favor y otros en contra de AMLO, atacándose, o sea, no personalmente, sino atacando su punto de vista político. Eso, en vez de calmar las aguas, las hace que se pongan más revueltas. Bien, vamos a seguir aquí. Dice aquí, dígame si se está viendo, por favor. Eruditos y pastores deben ser parte de la comunidad. Señor. Gracias. Leyendo la Biblia en comunidad, haciendo una lectura fiel en vivo. Es decir, sí hay lugar para los eruditos, para los pastores, pero ellos no deben verse como un apéndice, como un chipote que le salió a la iglesia, sino como parte de la iglesia. De hecho, algo que a mí me llamó la atención es que, no sé quién lo dijo, pero ya hace varios años, todas las cartas que escribió Pablo, Pedro, Santiago, Juan, no las escribieron a académicos, las escribieron a miembros de iglesias. O sea, es como que Pablo escribiera una carta a tu iglesia, a mi iglesia, no la dirigiría solamente al pastor, la dirigiría a toda la membresía, aún esa hermana analfabeta, aún ese hermano obrero, a ese hermano profesionista. O sea, las cartas iban
dirigidas a toda la iglesia, no solamente a los eruditos. Así que hoy los eruditos en Biblia deben ser parte de la comunidad haciendo una lectura fiel en vivo. La comunidad de fe es un espacio hermenéutico, o sea, de interpretación. El espacio académico es la ubicación donde están los eruditos. El espacio tradicional es la ubicación donde están los líderes institucionales. Pero el espacio comunitario, o sea, la iglesia, es la ubicación donde toda la comunidad de fe lee, interpreta y aplica las escrituras. Es decir, ustedes, no sé, Daniel, corrígeme, son parte, no son una iglesia independiente, ¿verdad? Sino forman parte de un movimiento, o sí o no. Sí, del movimiento de Iglesias de la Viña. La Viña, ok. Entonces, ese movimiento de las iglesias de la Viña tiene líderes institucionales que están, si se permite, en el organigrama del movimiento, están, no sé, en algún punto de la pirámide organizacional un poquito arriba, podríamos decir. Y también la Viña tuvo sus propios teólogos. Corrígeme si estoy mal, John Wimber, comenzó con John Wimber. Sí, John Wimber. Ok, entonces yo he leído a él, tengo algunos libros de él. Entonces, el asunto es de cada denominación o cada movimiento tiene sus teólogos, sus eruditos. Luego tiene sus líderes institucionales. Pero allá abajo en la base están las iglesias. Dijéramos la gente de a pie, la gente de banca. Ellos son los que deben leer la Biblia en vivo, en comunidad. Y nosotros, que por la gracia de Dios hemos estudiado la palabra de Dios de una forma más formal, más concienzuda, no debemos vernos como por encima de, sino estar allí y ayudarles a entender, a interpretar la Biblia de esta manera. Este espacio comunitario es el lugar donde aquellos que no tienen poder, los pobres, los rechazados, los jóvenes, las mujeres, los nativos indígenas, los foráneos y quienes son de otras razas, pueden participar. La interpretación misional de las escrituras ocurre cuando la iglesia conoce que su ubicación social es una comunidad que participa en la misión de Dios. Y le formula 6 preguntas. La lectura que hacemos del texto desafía o reafirma nuestras suposiciones y puntos ciegos. Porque toda iglesia, todo movimiento, denominación tiene puntos ciegos. Otra pregunta, ¿cómo ayuda el texto que estamos leyendo a clarificar una apropiada conducta cristiana? No solamente en términos de conducta, sino en términos de intención y motivo. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué propósito? 3. Nuestra lectura enfatiza el triunfo de la resurrección de Cristo por encima del carácter kenótico y cruciforme de su ministerio. O sea, Cristo, cuando se habla de la kenosis, es que se vació, se despojó y se hizo hombre y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, pero también resucitó. O sea, no quedó derrotado en la cruz, sino que es el Cristo victorioso. Entonces, la lectura bíblica, a veces hay iglesias o movimientos que solo hablan del Cristo sufriente y otros que solo hablan del Cristo victorioso. Sí, él obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, pero tuvo que pasar ese trago amargo, tuvo que sufrir la corona de espinas, la lanza en el costado, los clavos en los pies y en las manos. Entonces, la lectura bíblica no debe ser solamente triunfalista ni solamente derrotista, sino la lectura bíblica debe tomar en cuenta todo lo que Cristo hizo, su persona, su obra, y también que regresará por segunda vez. Hoy que estaba con 31 hermanos de diferentes iglesias ayer y hoy presencialmente, yo les dije que a veces enfatizamos mucho al Cristo de la doctrina en detrimento del Jesús humano. Y a veces se enfatiza mucho el Jesús humano en detrimento del Cristo divino. Pero Cristo es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces, nuestra lectura bíblica debe enfatizar ambas cosas. Que Cristo dejó su trono de gloria, fue crucificado, resucitó, que está vivo, que está a la diestra del Padre
y que vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Por ejemplo, hoy había una hermana, como eran de diferentes iglesias, había carismáticas, había pentecostales, había iglesias independientes, y una pastora, permítanme, dijo lo siguiente, lo tengo fresco porque esto pasó hoy. Dice, yo le pedí a Dios que me cumpliera todas sus promesas de prosperidad. Y yo soñaba y Dios me hablaba en sueños. Dice, yo escribía en una libreta todo lo que Dios me decía. Pero cuando ya lo leía eran puros garabatos, dice, puros garabatos. Y entonces dice, un día un maestro de la universidad, ateo, me dijo, mira, esos tus pastores solo se hacen millonarios, hasta helicóptero y avionetas tienen. Y le mencionó a algunos líderes evangélicos de Latinoamérica. Y ella dijo, pues es que ellos tienen eso porque le creyeron a Dios, porque el que cree todo le es posible. Y yo le dije, hermana, a un inconverso no le debes decir que si cree Dios lo va a hacer próspero. Debes decirle que se arrepiente y ponga su fe en Cristo. Ahora, si ya es un hijo de Dios y Dios tiene para él ese plan y él le ha creído a Dios y todas sus promesas, entonces le dije, puede ser próspero. Pero decirle a un inconverso, así nomás de entrada, que es al que cree todo le es posible, y sin hacerle ver que el evangelio, como dijo el Señor Jesús en Lucas 24, es necesario que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en toda la tierra, comenzando desde Jerusalén. Dije, usted no está realmente predicando el carácter kenótico, cruciforme y la resurrección de Cristo. Está predicando el evangelio de la prosperidad de Joel Osteen, no el evangelio de Cristo, porque el apóstol Pablo tampoco fue una persona millonaria. Si Pablo fue amigo de Jesucristo, qué mala onda entonces fue el Señor Jesucristo con Pablo, porque terminó su vida en una cárcel, porque pasó naufragios, encarcelamientos, flagelamientos, pedradas, garrotizas, y lo arrastraron como medio muerto. Le dije, no, no es así, hermano. Discúlpeme, pero no es así. No podía yo dejar que quedara esa idea en todos los que asistieron, solo porque estaba sacando un texto de su contexto. Entonces, hermanos, otra pregunta que le podemos hacer es, ¿de qué manera este texto proclama las buenas nuevas a los pobres, la liberación de los cautivos, y cómo podría nuestra propia ubicación social hacer que sea difícil escuchar esas noticias como buenas? Como nuestra propia ubicación social. A lo mejor estamos ubicados en una zona de extrema pobreza, o en una zona donde hay mucha delincuencia o donde hay mucha violencia intrafamiliar. ¿De qué forma los que nos están oyendo pueden decir, eso no es una buena noticia? ¿De qué forma? Entonces, otra es, nuestra lectura de este texto reconoce y confiesa nuestra complicidad y culpabilidad, tanto con el pecado personal, así como el estructural. Por ejemplo, a veces hablamos en contra del machismo que hay en la sociedad, pero a veces hay machismo en la iglesia. O en contra del feminismo antibíblico, pero hay feminismo antibíblico a veces en la misma iglesia. A veces el espíritu de Jezabel está vivito y coleando, también el espíritu de Diótrefes. Entonces, a veces la iglesia misma practica pecados que la sociedad practica y no nos damos cuenta hasta que leemos el texto de una forma misional y nos damos cuenta, no estamos siendo de buen testimonio, porque no estamos realmente viviendo los valores del reino de Dios. Entonces, y la sexta, ¿cómo este texto clarifica lo que Dios está haciendo en nuestro mundo, en nuestra nación, en nuestras ciudades y en nuestros vecindarios? ¿Y cómo podemos ser llamados a involucrarnos en los propósitos de Dios? Miren, vamos ahora al pasaje que estamos leyendo. La lectura a partir de una ubicación misional empieza no con los líderes leyendo el texto de la congregación, sino con la comunidad junta leyendo el pasaje. La comunidad se pregunta a sí misma, ¿qué dice este texto a nosotros al equiparnos para nuestra identidad misional?
¿Qué dice este texto acerca de nuestras prácticas comunitarias? Es decir, en tu iglesia, ¿se saludan todos o acabando el culto solo se juntan con 2, 3 los preferidos y dejan a otros por ahí solitos? Cuando llega un visitante, ¿lo atienden todos o solamente el pastor es el único responsable de acercarse y sacarle plática y saber cómo se llama, dónde vive y cuál es su número de celular? ¿Nuestras acciones muestran que nos amamos los unos a los otros? Hay iglesias que cuando dicen amén ya van a la vuelta de la esquina, algunos. Ya amén, amén, dicen allá y ya están dando vuelta a la esquina. Otros amén lo dicen desde su carro porque ya se les hizo tarde y entonces no es una comunidad que realmente está practicando el amor. ¿Qué cambios en nuestras prácticas podrían demostrar más claramente el amor que nos tenemos los unos a los otros y el amor de Dios entre nosotros? ¿En qué maneras demostramos el amor redentor y sacrificial los unos por los otros? ¿Demostramos perdón en una manera pública o humillamos públicamente a la gente? ¿Los exhibimos? ¿Qué evidencias hay de que Dios está viviendo dentro de nosotros? ¿Tenemos algunas medidas que podrían sugerir que el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros? Podríamos decir que hemos hecho tales cosas que realmente demuestran que el amor de Dios se está perfeccionando. Estas preguntas no tienen respuestas predecibles de sí, no, sino nos hacen pensar. Las respuestas a estas preguntas no se hallan en comentarios o sermones. El impacto de las escrituras no se halla solo en el contenido de la exégesis bíblica, sino también en la transformación de la comunidad a medida que se examina a sí mismo a la luz del texto. Es decir, debemos dejar que el texto bíblico nos escanee de arriba a abajo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Entonces hemos visto 3. Primero, debemos leer el pasaje dentro de toda la narrativa bíblica. Segundo, el propósito de Dios es equipar y dar identidad. Tercero, hacer una lectura en comunidad y aplicar preguntas a la comunidad. O sea, preguntas, si se puede decir, directas, preguntas difíciles, no fáciles, porque el propósito es que, según este Preguntas pasaje, incómodas. exacto, ese es, gracias, ese es el calificativo que yo quería usar, preguntas incómodas. Ahora, el cuarto consejo y último, la matriz interpretativa debe ser el evangelio. El evangelio, voy a explicar esto, considera cómo los autores bíblicos, que eran líderes de una comunidad misional, se refirieron a la gente de su propio tiempo y su propio lugar en términos de la tradición recibida, es decir, en términos de todo lo que había antes de los escritos de ellos. Por ejemplo, si vamos a Primera de Juan, debemos ir, ¿qué dijo Juan en su evangelio? Y en qué otro, lo que hicimos al principio, ¿qué otros pasajes de la Biblia o del Antiguo Testamento hablan del amor de Dios y del amor los unos para con los otros? Debemos considerarla, o sea, también cómo la gente de su tiempo se refirieron a eso que ya estaba antes de ese escrito. Esto implica, hermano, sacar provecho de los elementos de una tradición anterior, es decir, de un escrito anterior, y ponerlos en un diálogo crítico con el momento presente. Este proceso sucedió a través de todo el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que el Salmo 95 lo escribió David, pero está hablando de algo que pasó en Éxodo, en Números, y luego el Salmo 95 se repite en Hebreos 3 y en Hebreos 14. Esa fue, creo que, la segunda o tercera clase que yo les di. Entonces vamos analizando que cuando dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, eso está en el Salmo 95, Hebreos 3, Hebreos 4, pero habla de algo que pasó en Éxodo y en Números. Entonces, es especialmente obvio en el Nuevo Testamento a medida que los autores del Nuevo Testamento usaban los textos del Antiguo para describir cómo es que uno vive en Cristo. El proceso es importante porque él mismo es aplicación y en consecuencia nos muestra cómo aplicar misionalmente los textos bíblicos a nuestro tiempo. Lo que sucede en el Nuevo Testamento es paradigmático para el compromiso diario del Evangelio en nuestro tiempo. Entonces, lo que sucede en el Nuevo Testamento es paradigma para el compromiso diario del Evangelio hoy. Vamos al pasaje.
Primera de Juan 4, 7 al 12. Podríamos asumir el entendimiento de Juan del Evangelio, incluido el amor de Dios por el mundo. Porque en su Evangelio dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. También en el Evangelio de Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Mismo Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el envío que Dios hace de su propio Hijo al mundo para redimir al mundo, la apropiación de ese amor a través de creer en Cristo y recibir la vida eterna en su nombre, y la encarnación de ese amor a través de la formación de una comunidad caracterizada porque los miembros se aman unos a otros. Ahí está, hermanos, la matriz interpretativa del Evangelio. El Evangelio me está sirviendo para interpretar esta epístola. Este entendimiento juanino, o sea, de Juan, del Evangelio, desafió la presunción cultural de quienes vivían en Éfeso a finales del primer siglo y de quienes viven en Colombia y México en el 2022. Nos tiene que desafiar. A partir de la influencia de las religiones gnósticas y de misterio, la salvación en Éfeso provenía del conocimiento de Dios recibido a través de gurúes, a través de iluminados, porque eran iniciados dentro del misterio. En el gnosticismo solamente los iluminados tenían acceso a Dios. Los que estaban abajo de los iluminados no tenían acceso a Dios. En cambio, la Biblia dice que todos nosotros podemos llegar hasta el trono de la gracia de Dios por el camino vivo y ancho que Jesucristo nos abrió, porque el velo del templo se rasgó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Nosotros no necesitamos de gurúes, de iluminados, de místicos que nos permitan, que nos den iluminación, porque tenemos la iluminación del Espíritu Santo, tenemos la palabra. Entonces, estas religiones gnósticas eran de mucha influencia a la iglesia cristiana en Éfeso en el primer siglo. Hoy tendríamos que ver qué influencias hay en la sociedad de Colombia, de México, en el 2022, que están diciendo que la salvación es de otra forma. El conocimiento del gnosticismo era individualista y un asunto devaluado. La deidad, según el gnosticismo, no tenía sentimientos, era un motor inmóvil. O sea, el Dios con D minúscula de los gnósticos no era un Dios relacional, no era un Dios que amara, porque no tenía pasión, no podía, según ellos, Dios tener pasión, sentir amor o manifestar amor, porque era un motor frío, inmóvil. Y además la carne, la materia era mala y amenazaba la inmoralidad de uno. El pecado, según el gnosticismo, no era moral, sino era ignorancia, una falta de la verdadera gnosis. Uno podría estar confiado de la salvación a través de este conocimiento gnóstico sin que la vida de uno experimentara ningún cambio y sin ninguna consideración de algo más. O sea, era una ideología, una filosofía muy individualista. En cambio, la fe cristiana es una fe comunitaria que se vive en comunidad. Entonces, el Evangelio de Juan desafió radicalmente estos supuestos culturales al proclamar a un Dios que ama, a un Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, que tomó forma humana y que uno puede conocer a Dios y participar en la vida de Dios al creer en el Cristo encarnado y al amarnos unos a otros. Si se dan cuenta, estoy yendo al Evangelio de Juan y a la primera carta de Juan. La expectativa cristiana de una comunidad que demuestra su salvación al amarse los unos a los otros desafió el individualismo de los gnósticos y el enfoque de las religiones de misterio. La misma matriz juanina del Evangelio, o sea, la misma matriz del Evangelio de Juan, desafía a una serie de supuestos que hoy operan bajo la bandera del cristianismo. Por ejemplo, en Norteamérica, en todo Occidente, la fe es muy individualista, pero la fe cristiana allá en el primer siglo era muy comunitaria, era de comunidad, no solo de gente que se congrega y luego se disgrega, sino de gente que tiene cosas en común.
No solamente gente que se reúne para el culto, sino que son una comunidad. Conclusión. Estas 4 aproximaciones que hemos visto, tomo, yo les voy a mandar el video y les voy a mandar el archivo en PDF. No son contradictorias o se excluyen mutuamente. Hay pasajes que funcionan más con uno de los 4 acercamientos. Hay otros que funcionan muy bien con los 4, como este pasaje. Pero todos entregan enseñanzas útiles cuando son examinados por las 4 aproximaciones. Estas 4 aproximaciones se complementan unas con otras y se traslapan en los resultados interpretativos que ellos producen. Y concluimos con 4 preguntas. ¿Cuál es la historia de la narrativa bíblica y cómo nos implica? ¿Cuál es el propósito de los escritos bíblicos en la vida de sus oidores? Equipar testigos. Y la narrativa bíblica es la misión de Dios. ¿Cómo deberá la iglesia leer fielmente la Biblia de hoy? Con preguntas muy localizadas y, como dijo alguien por ahí, incómodas. O sea, preguntas que nos hagan sentir incómodos y que nos lleven a la acción. Y por último, ¿qué guía nuestro uso de la tradición recibida en el contexto que tenemos por delante? La matriz del evangelio. Entonces, así, hermanos, interpretar misionalmente la Biblia no requiere métodos nuevos de interpretación bíblica. Hay que usar la idea exegética, la idea hermenéutica y la idea homilética que vimos al principio. Pero hay que añadirle estas 4 aproximaciones para que tengamos en mente. Todo párrafo está dentro de la historia de la narrativa bíblica, que es la misión de Dios. El propósito es equipar y dar identidad a la audiencia. Hay que leer la Biblia en comunidad y la matriz interpretativa es el evangelio. Esta nos invita a participar en la misión de Dios. Y lo que yo estoy proponiendo, y ustedes muy amablemente me están sirviendo de plan piloto, es si realmente se está explicando de una manera clara y si realmente es, ¿cómo sería la palabra? Es factible implementarlo en una iglesia. Yo no sé qué tan grande, qué tan pequeña es su iglesia, pero que ustedes puedan, Daniel, tratar de, y los que predican allí, de empezar a hacer esto y que vean qué efectos está causando en la congregación, en la comunidad, y que me digan si están viendo que hay algún efecto cuando ustedes se acercan hacia la Biblia y predican así, exponen así la palabra de Dios. Quisiera escucharlos. Bueno, digamos que como lo muestras, creo que es, para mí personalmente, es el ideal, ¿sí? Y digamos, estamos lejos porque seguimos haciendo la reunión de los domingos tradicional. La inercia de la cultura preexistente es muy fuerte y termina uno hablando solo el domingo. Sin embargo, en un espacio de los jueves, al cual solo va Pati y mi mamá. No, y la Tata se conecta. Y la Tata se conecta, por eso mantenemos la conexión. Sí. Es el estudio bíblico, pero el estudio bíblico, pues le pusimos ese nombre, pero le estamos buscando otro. Es que no queremos hacer otra prédica, ¿sí? Sino hacer preguntas. Y la pregunta que hizo mi Sí, yo soy la encargada de las preguntas incómodas. Incómodas, sí. Entonces, porque la gente dice, sí, yo creo en Dios y tal cosa, y yo, cuando vino Francis y Stephanie, ¿qué fue lo que leímos? Los primeros 4 mandamientos, los enfocados en Dios. Entonces, ¿y por qué Dios dice tal cosa? No, tal la respuesta básica, ¿no? Porque hay que obedecer, pero ¿por qué obedecer? ¿Sí? Y entonces le explicamos a la señora eso, que es haciéndonos preguntas y que cada uno lea, o hemos hecho, vamos a leer esto, pero usted va específicamente a leer esto y esto. Y lo vamos probando.
A mí me gustaría probarlo, por ejemplo, con personas nuevas. Ujú. Al menos uno que hay por ahí. Sentarnos y decir, venga, leamos esto, ¿sí? Lo hemos tratado de hacer con jóvenes, pero digamos, Que no, 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 ellos no. no hablan, no tienen tanta, eh, ¿cómo decirlo? Como que al hacerle esas preguntas incómodas, ellos no son tan abiertos. Ujú. Sí, o sea, digamos que yo, pero en lo personal creo que es ideal, vi que hay una brecha y que estamos intentando cerrar la brecha, ya sea en el estudio bíblico o con los jóvenes, y ahora me surge la idea de hacerlo con personas nuevas aquí en la iglesia. Entonces, bueno, estamos en eso. Esto para Bella, mi madre y Pati que están ahí en línea, esto nació porque Floriano hace años nos comunicamos y envió un documento que era esta propuesta de predicación misional de las 8 sesiones. Y yo dije, bueno, el año pasado hicimos el curso de predicación expositiva, este año hagamos este con un enfoque misional. Y el propósito es equipar a la gente, a los hombres y mujeres de la iglesia, para que, como yo lo veo, lo puedan hacer no solo aquí en el templo, sino en diferentes lugares, sus casas, empresas, universidades. Y también no casarnos con un solo modelo, Sí. que tenía que ser todo una predicación expositiva, sino que también que haya un abanico de posibilidades y Bella, si se siente cómoda con lo expositivo, pues con el expositivo, si ya viendo el misional o viéndole, sí, o sea, que también veamos que necesitábamos ser capacitados y no estar en la predicación que como que uno se encaja, ¿no? Como que uno, Ahora, así me enseñaron y así me quedo. quiero, Entonces, sí, quiero aclarar, yo entiendo que la predicación expositiva no es no es un modelo más de sermón, sino es una filosofía de predicar. Es decir, así yo agarre a un personaje, sea un sermón biográfico o un párrafo, mi papel como predicador es exponer lo que dice la Biblia, y por eso la predicación expositiva no está peleada con la misional, sino más bien solo no, es ayuda añadirle. mucho. Entonces, de hecho, yo soy, sí, exacto, la viene a complementar. Yo soy un enamorado, apasionado de la predicación expositiva, yo, pero cuando empiezo a leer esto y empiezo, no, aquí todavía se le puede sacar más jugo. Vamos a suponer que el párrafo que vamos a predicar es como un bagazo de caña y lo exprimimos y ya salió algo de jugo, pero añadirle los misionales es darle otra exprimida y entonces ya salió más jugo de ese mismo párrafo. Ya le hice el acercamiento de predicación expositiva, pero al añadirle estas preguntas, estos 4 conceptos, es dejar el bagazo de caña seco, o sea, lo más seco posible, y haberle extraído el mayor nutriente posible, y no solo para que la gente sepa más de Biblia o salga más motivada, sino para darle equipamiento, identidad, para que cumpla la misión de Dios, cualquiera que sea su situación. Y imagínense, yo ¿cómo podemos decir? Acepto que no todos los 52 domingos del año tú debas predicar misionalmente, porque a veces puede que sea necesario un sermón doctrinal, o puede ser o un sermón de aliento, de ánimo, porque pasó un desastre, porque hubo no sé, un terremoto, un huracán, qué sé yo. Pero tampoco estoy de acuerdo en que de los 52 domingos del año ningún sermón tenga un enfoque misional y la gente siempre esté dependiendo del pastor o del líder porque él es el único que puede cumplir la misión. No, todos la debemos cumplir, pero creo que escasea mucho la predicación misional y a veces escasea porque ni siquiera sabemos acercarnos misionalmente a la Biblia para leerla así. Por eso empecé con aquellos 4 temas y ahorita ya vamos con algo más de cómo preparar, en este caso un pasaje de Primera de Juan. ¿Sale, vale, hermanos? Vale. Lo voy a grabar ahorita bueno, ya se está grabando, ¿no? Pero lo voy a guardar en mi computadora y le mando el enlace a Daniel. ¿Nos despides, Daniel, en oración, si eres tan amable, por favor, hermano? Claro que sí. Bueno,
Padre, gracias porque tu palabra es un recurso infinito y gracias a ella nuestras vidas son confrontadas, nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son corregidas, pero también animados. Señor, y oramos por quienes estamos aquí en esta audiencia y quienes hacen parte de nuestra comunidad, que podamos tener una claridad sobre la misión de Dios y que nos podamos unir donde quiera que estemos a ese servicio misional, a esa comunidad participativa, a ese empoderamiento y lugar del Espíritu Santo en vez de nuestros propios recursos. Señor, descansamos en ti, bendecimos a Floriano que también pueda descansar, oramos por nuevas fuerzas sobre él, por renovación de su salud y que cada proyecto y compromiso de esta semana sea lleno de tu favor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pasen buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, Y chao. que mañana sea un día tranquilo para Dios les toda bendiga Colombia. grandemente. Que no vaya a haber problemas. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga por Gracias. Gracias.